Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acudir a este recinto ferial que hoy estrenamos. Estrenamos esta sala, estrenamos esta cocina y qué mejor manera de hacerlo que con una estrella Michelin y una barbastrense como es Iris Jordán, a la que debemos agradecer enormemente que haya tenido la deferencia de atender nuestra llamada, porque como le comentaba el año pasado ya hicimos una charla con Cristina Mayor que habló sobre esto de la borraja y queríamos un poquito que esta fiesta del Crespillo tan tradicional, tan nuestra, pues no solo se siga manteniendo en el acto que se hace el domingo, sino que siga ganando importancia y además con una figura como es Iris Jordán, que es una auténtica revelación y una auténtica hostelera, ¿no?, que está poniendo el nombre de nuestra ciudad y también de toda la provincia ahí donde vamos, pues la verdad es que es un auténtico lujo. Voy a contar nada, dos detalles sobre Iris y ella luego ya nos explicará. Ella va a hacer una pequeña charla sobre sus inicios, su evolución y luego nos va a hacer una demostración de la elaboración del crespillo. Y si una cosa me dijo Iris para hacer esta charla, me pidió por favor si podía ser acompañada de su abuelo Jorge, que lo tenemos aquí, y que por supuesto... Pues bueno, Iris con 4 gatitos, fijaros, entró con 15 años, cuando terminó la ESO en la Escuela de Hostelería de Guayente, y a esa misma edad empezó a trabajar en la pastelería El Laminero de Benasque, por un castigo, ¿verdad? Lo has estudiado. Lo he estudiado. No intento preparar las cosas, por un castigo que tuvo de joven, pero fijaros lo que supuso aquello. Ha estado en restaurantes en Mallorca, en Zaragoza, en Madrid ha estado en varios restaurantes, uno de ellos de Alberto Chicote, en el Pan de Lujo, pasó por una marisquería en San Antón, pero luego se fue fuera de España, se fue a México, estuvo una temporada ahí en México, y un día recibió la llamada de su hermano, Bruno, que toca hoy trabajar ahí arriba en Benasque, y le dijo que si quería volver, si podía volver al negocio familiar en Benasque. Iris lo hizo, volvió a Benasque, volvió a Ansís y entre ella y su hermano crearon un restaurante que había empezado hecho por sus abuelos, con todo el cariño del mundo, para dar comidas a los trabajadores que subían allí hace muchísimos años. Y ellos han transformado esa ilusión, ese trabajo de sus abuelos en un negocio que la verdad que es una auténtica, es extraordinario. Yo tengo que decir que estuve recientemente ahí comiendo y es espectacular cómo hacen la cocina, cómo cuidan y sobre todo cómo cuidan el producto de kilómetro cero, cómo lo van a buscar ellos mismos al monte, ahí en Benasque, y cómo ellos luego te lo transforman la verdad que en unos manjares deliciosos y la verdad es que merece la pena. Todo ese trabajo que ellos estuvieron haciendo allí, pues poco a poco, pues al poco tiempo ya empezaron a tener algún premio, algún Sol, Repsol, y hasta en el año 24, creo recordar, año 24, que recibieron el premio a la mejor tapa a nivel nacional, con un donete de paloma en escabeche, de abeto, un donete, que el donete sí ya luego quiere contar la historia porque el donete, y como digo, en el año 2024, que fue el año pletórico para ellos, el despunte total, pues recibió aquella estrella Michelin, convirtiéndose en la japonesa más joven en recibir una estrella Michelin en toda la historia, ¿no? Entonces, para nosotros, Iris, de verdad, es un auténtico lujo y tenerte aquí. Cuando a veces pensamos y buscamos grandes personalidades de fuera de nuestra región, y a veces nos falta mirarnos el ombligo y poder tenerte hoy aquí, como digo, una barbastrense, nación barbastro que trabaja en ese territorio, con el arraigo que tienes aquí y que hoy con esta sala llena, que seas la que vaya a estrenar esta cocina y nos haga una demostración de crespillo, te lo agradecemos enormemente porque sabemos el gran trabajo que tenéis allá arriba y que por supuesto la verdad que para nosotros es una auténtica satisfacción. Porque bienvenida Iris, ahora voy a ceder la palabra a Fernando Noguero, que es presidente del Grupo Tradiciones, y a continuación ya Iris es la protagonista y Iris nos hablará de su historia y nos hará de demostración de crespillo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Me toca hablar a mí en nombre del Grupo Tradiciones y lo primero, pues dar las gracias a Iris y a su abuelo por estar esta tarde-noche aquí. Muchas gracias por nos hacer trasero de las montañas a la que es pues, nuestra ciudad, nuestro pueblo y que estamos muy orgullosos de ti en Barbastro, que lo sepas. Muchas gracias. El Grupo Tradiciones, como sabéis,
hace ya 33 años, esta es la 31 edición que celebramos la fiesta del Crespillo. Es una fiesta que ya conseguimos hace tiempo el título de fiesta regional, de interés turístico regional de Aragón, y que año tras año se ha ido celebrando gracias al esfuerzo y al apoyo pues, del Ayuntamiento y sobre todo del Grupo de Tradiciones y de pues, cerca de unas 100 personas que colaboran y que son voluntarios altruistas que nos están haciendo posible que esta fiesta tenga lugar todos los años. Aquí veo a muchos de ellos y lo primero pues, es dar las gracias a todos los que colaboran en que la fiesta del Crespillo sea una realidad. También veo a algún cocinero por aquí que seguro que ha venido a saludar a tan ilustre persona. Estos cocineros de la provincia de Huesca, que hay que decir que han convertido a la provincia de Huesca en un referente de la gastronomía en toda Aragón. Creo que somos la provincia que más estrellas Michelin tiene por habitante. Y esto es un orgullo para todos los que somos de esta provincia. Vale. Nada más, simplemente pues esperaros el día 22 en la Plaza del Mercado, como siempre, donde ahí estaremos para hacer, tenemos 14 hornillos, el pueblo invitado es Castillazuelo, nos hace mucha ilusión que venga también. Y la persona que está por aquí también, la persona que es el Crespillo de Honor, este año, pues como todos los años, es una persona que se lo merece muchísimo y que es Fernando Pérez, que creo que está por ahí detrás, y que mañana tendremos el placer de darle su placa. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias a todos por vuestra venida a este acto, y muchas gracias al Ayuntamiento, y muchas gracias, y te lo reitero, a ti por haber venido aquí. Muchas gracias. Semejante presentación. Es un honor poder estar hoy en esta fiesta, ¿no? tan identificativa para nuestro territorio, además patrimonio de la gastronomía aragonesa de Huesca, y una fecha muy importante, ¿no? Y es el día que empieza la primavera, el día donde empezamos con esta tradición, ¿no? Que es la de los crespillos, así que una bonita casualidad que podamos estar aquí. Y bueno, es un poco difícil después de la presentación que me han hecho contar quién soy, ¿no? Y bueno, creo que muchos de vosotros lo que más me soléis decir es que me veis un montón en prensa, ¿no? Y realmente pues hoy estoy aquí para contaros un poco quién soy, qué hacemos, qué es ANSIRS y de qué manera defendemos nuestro territorio, ¿no? Creo que es el mayor emblema que tenemos también como jóvenes, ¿no? Que de repente hemos empezado a triunfar y nos preguntan, ¿pero qué hacéis? Y realmente no es que estemos haciendo nada innovador, pero el innovador que hemos hecho ha sido rescatar lo que se estaba perdiendo, ¿no? La identidad por nuestro territorio. Y de repente, pues cuando volví a casa, es algo que nos dimos cuenta, ¿no? Estábamos trabajando y mirábamos alrededor y vimos que había un gran problema, que no dábamos valor o que habíamos desvalorizado lo que hacía que hoy estuviéramos aquí, ¿no? Todas las costumbres que habían llevado las personas de nuestro territorio. Y empezábamos a querer agradecer más a la gente de fuera, satisfacerle con cosas de fuera que con las que teníamos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, decimos que Huesca está en un momento ¿qué está pasando en Huesca? ¿Por qué Huesca brilla tanto? Pues porque hemos llegado a un movimiento de cocineros que hemos dicho que lo nuestro que tenemos tiene valor, que tenemos oro, que es que Aragón mola, pero Huesca, Huesca es increíble, o sea, si miramos todo lo que tenemos, toda la tradición que hay detrás, y además una tradición muy identificativa, ¿no? Porque también nosotros venimos de una zona, de un territorio de alta montaña donde se ha pasado duro, ¿no? Eran inviernos muy largos, las temporadas son muy peculiares, pues aquí la huerta es una pasada, ¿no? Aquí tenemos una suerte tremenda y que también teníamos ese comercio que nos llegaba, pero es que ahí las puertas, este año a nosotros, el 15 de agosto, nos han caído granizadas, heladas y nos hemos quedado sin huertas. Y de repente las manzanas no han madurado y se nos han quedado ácidas. Y entonces el querer encontrar nuestra gastronomía mirando todo eso es muy complicado, ¿no? Pero también creo una identidad ruda, potente y que eso ha hecho también nuestro carácter, nuestra personalidad y eso en vez de darnos vergüenza
lo que teníamos que hacer es que nos sirviera de sacar pecho de que con muy poco hemos hecho grandes cosas, ¿no? Ahora mismo miras el Valle de Benasque y lo que tenemos es algo increíblemente bonito, que por suerte nos ha masificado. Tenemos la mayor cantidad de 3000, las montañas más bonitas y alpinas, un montón de deportes. Además ahora se está trabajando en que esos deportes se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el trabajo que hemos querido llevar a cabo. Esto es un poco mi primera presentación. Os voy a enseñar un vídeo también de cómo nos gusta que nos vea la gente de fuera cuando vamos, ¿no? Porque hoy estamos aquí en Barbastro, pero por lo general solemos hablar muchísimo fuera de nuestro territorio. Entonces también, qué mejor que poderos enseñar a vosotros qué es lo que contamos fuera y de qué manera lo contamos, ¿no? Y también para ver si os sentís representados, ¿no? Que nos estemos estafando con lo que contamos fuera. Así que os dejo este vídeo para poneros un poquito en situación, ¿vale? Está bonito, ¿no, el vídeo? Bueno, os voy a poner aquí. Creo que era... No me acuerdo cómo se pone. Un poco la esencia que queremos mostrar, ¿no? Y como bien os ha contado Fernando, el restaurante nace con mi hermano Bruno Jordán. Y bueno, cuando esto, en verdad, la idea del restaurante nace de una manera totalmente natural. Les voy a contar la historia de cómo hemos empezado a crear esta identidad que no nos estábamos dando cuenta que estábamos creando, ¿no? De la manera en la que nace. Cuando llegamos al Valle, a Pilarín, ella le quedaban 2 años de jubilación y yo estuve a su lado trabajando, haciendo lo que mandaba la jefa, básicamente. Y empezamos a veces a meter platos, ¿no? Pero sin mucha coherencia, sin mucha identidad,
Hasta que llegó ese parón, que creo que a casi todos nos vino bien. Para mí fue como mi adolescencia, que fue el COVID, que fue cuando realmente no tuve que trabajar en cocinas y vivir la vida de otra manera. Entonces, me dio por dos cosas: por correr un montón por la montaña, y entonces empecé a darme cuenta que en la naturaleza pasaban cosas. Empecé a correr, llegó el invierno, se descongelaba la nieve, empezaban a aparecer flores, y esas flores pues las iba analizando, iba con libritos a ver para qué servían, y me di cuenta de que, pues, que las flores servían para medicina, que antiguamente las usaban para dar sabor a los platos, que se hacían test con esa naturaleza, esas bolsitas que yo de normal compraba, de repente, anda, se ve manzanilla, ¿no? Qué curioso. Y llegó el verano, y de repente esa naturaleza cambió por completo, pero las flores que había visto en la primavera, en otoño de repente eran frutos. Y esos frutos estaban buenísimos. Me empecé a dar cuenta de que además tenían mucho más potencial que el escaramujo, un fruto que crece de la flor de la rosa mosqueta, tenía más vitamina C que una naranja, ¿no? Y decía, pero si esto lo dejamos aquí que se pudra cada año. Y empezamos a ver para qué servía, ¿no? Y por otro lado, junto a una amiga muy curiosa, que además ella es súper ecologista, se nos ocurrió coger el coche y nos íbamos escapando a pueblos pues casi, pues lo que se llama la España vaciada, ¿no? Que casi ya no queda gente habitando en ellos. Entonces nos dedicamos a llamar a las puertas y nos salía pues personas mayores por lo general y decía, ¿qué hacéis aquí? Oye, ¿podemos hablar contigo un rato? Pues yo, ¿qué te voy a contar? ¿Qué comías de crío? Y entonces nos empezaban a contar, pues yo qué iba a comer, pues a veces una sopa de paloma. ¿Y qué le echabas? Pues patata, que le iba a echar. Y de repente te decían que habían echado un caldo de patata, y yo no le había echado patata a un caldo en la vida. Entonces me di cuenta de que no tenía ni idea de nada, ¿no? Entonces, pues seguimos llamando a las puertas, seguimos viendo. Me acuerdo de llegar a un bar de carretera donde había una mesa de 8 personas, y al hacerles la pregunta de qué comían, bueno, tuvimos 2 horas de debate, de gritos, que casi se acaban matando porque entre ellos las recetas no eran las mismas, y a ver quién lo hacía mejor, ¿no? Entonces, fueron momentos maravillosos. Y cuando pasó el COVID y volvimos a la cocina, sin darnos cuenta, algo en nuestra cabeza había cambiado, y de repente teníamos algo que queríamos contar al mundo, ¿no? De que podíamos hacer ese caldo de paloma que nos habían contado, y que lo íbamos a hacer con patata y con zanahoria, que ya no los iba a hacer como me habían enseñado en las grandes cocinas que había estado en Madrid, ¿no? Y de repente empezamos a usar todos estos hierbajos, todas estas malas hierbas también en nuestro menú. Empezamos a hacer curris de plantas silvestres, incorporamos pino en panes, en un postre, y empezamos a incorporar cosas que para la gente eran súper raras, ¿vale? Y estas cosas súper raras, cuando decidimos quitar la carta que llevaba 40 años en el restaurante de nuestra abuela, hicimos un cambio drástico y dijimos, vamos a quitar el chuletón, todo lo que tiene que ver con la ternera, y vamos a poner otro tipo. Vamos a poner caza, que es de nuestro territorio, todas estas recetas que habíamos visto, y hierbajos. Pues ¿qué pasó? Que todo el mundo se levantaba y se iba. O sea, fue una idea pésima. Pero esa idea pésima decidimos seguir apostando por ella, y la fuimos luchando. Hasta que de repente vino una reportera, que no sabíamos que era reportera, y nos pidió unas fotos, se las enviamos, y salimos en El País, en el periódico del País, y aquel día de repente nos empezó las redes sociales a llegar mensajes de todo tipo, las reservas aumentaron, y todo el mundo quería venir a hablar de nosotros, y eso que estábamos haciendo raro, que casi nos lleva a la ruina, que nos hubiera podido llevar a la ruina perfectamente, pues de repente se ve que causó curiosidad, ¿no? Y ahí, como bien decía Fernando, de repente recibimos una llamada que querían que fuéramos a una discusión, que nos iban a presentar como chef revelación entre los 8 jóvenes que seleccionan cada año, y yo te dije a Bruno, a mi hermano, vamos a reformar. No teníamos ni un euro, pero ni un euro. Vamos a reformar, pero ¿cómo vamos a reformar? Pues hay que hacerlo, porque aquí va a pasar algo y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera posible. Así que esto lo dijimos un 15 de julio, y el 15 de octubre tiramos muros abajo. y bueno, a la que volvimos a abrir un 13 de diciembre,
de repente algo había cambiado totalmente en nuestras vidas y eso se convirtió en una explosión, ¿no? Decidimos apostar y el universo nos agarró de la mano y dijo esto va a funcionar y parecía que nuestro mensaje estaba gustando, ¿no? Y bueno, pues ahí llegamos a Madrid Fusión, ganamos a la mejor etapa de España, quedamos terceros en Chef Revelación y de ahí todo el proyecto pues empezó a ser una locura porque no habíamos terminado de aceptar un proyecto que estábamos en el top de los, ¿sabes? Y gestionarlo era muy complicado, teníamos 28 años también y fue difícil. Pero bueno, yo creo que todos estos trámites lo que nos hicieron es apretarnos los machos, ¿no? Que se dice, afrontarlo y querer ser mejores, querer hacerlo mejor. Seguimos estudiando, seguimos afinando nuestra filosofía y seguimos siendo más bestias. Más bestias, ahora os enseñaré los tipos de platos que presentamos en el restaurante y de qué manera, ¿no? Porque dijimos, aquí tenemos que seguir cerrando nuestras fronteras, tenemos que seguir creando territorio, tenemos que rescatar todas esas recetas y esos sabores que de verdad cuentan nuestro ADN, ¿no? Entonces, bueno, por aquí, pues aquí ponía un poco el cómo crear esa identidad propia, que es un poco lo que os acabo de contar. Y un poco, pues aquí el tema, estamos de la recolecta, que nos va a llegar ya ahora, el tema de las flores, de cómo las, ya creo que hemos registrado unas 80 o 90 plantas diferentes en el Valle de Benasque que podemos ir incorporando a nuestra cocina, ¿no? Y, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Porque las plantas, las flores sobre todo, son súper efímeras. Entonces aquí, para poder conservarlas y alargarlas en el tiempo, lo que también hemos mirado para atrás y hemos visto esas técnicas de conservación, ¿no? Que para vosotros seguro que no suenan raras, pero para mí están rarísimas porque yo ya soy de la época del envasado al vacío. Y entonces los botes de cristal, yo me acuerdo que no tenía ni idea de cómo se pasteurizaba un bote. Entonces nos dimos cuenta de que podíamos conservar, fermentar, escabechar, todo este tipo de técnicas que hemos conseguido pues, enfrascar esos aromas de la naturaleza y, por ejemplo, ahora en invierno que no tengo esos aromas, poderlos incorporar a mi menú, ¿no? Entonces, lo he creado de una manera que es muy, muy identificativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, tenemos estas conservas, aquí, por ejemplo, sale la col, cómo la conservamos, el sauco. Ahora, por ejemplo, el sauco va a empezar a crecer para San Juan. Bueno, ahora ya se ha adelantado 15 días, 20. Antes era para San Juan, ahora se ha adelantado, ¿no? Igual que los almendros. Esto todo va cambiando. Y ahora tengo un plato que lo estoy haciendo con un fermento de sauco y cerezas encurtidas, ¿no? Entonces tengo, ahora casi que vuelve la temporada y estoy terminando de gastar lo del año anterior. Pero claro, puedo tener un plato totalmente temporal a destemporal, ¿no? Es un poco, a veces explicar todo esto es un poco complicado. Por aquí, esto es otro de los ejemplos que bueno, por aquí Jorge además me contó que había un montón. Esto es el tupinambu o alcachofa de Jerusalén. Esto es una mala hierba, pero que crece a raudales. Antes era, mi abuela me decía que lo usaban para el pasto de los cerdos, para darles de alimento. Y en el Valle de Benasque casi nadie sabe que esto es un tubérculo que se puede comer y que es súper aromático, ¿no? Nosotros lo usamos muchísimo, tiene un sabor muy anisado, por ejemplo, a mí me encanta con la caza, ¿no? Entonces, el poder tener esto a mano y que lo desconozcamos por completo, pues antes, por ejemplo, se usaba para los cerdos, pero ya era un alimento que tú tenías para darle a un animal, ¿no? Pero a día de hoy, cuando se lo enseñamos a un cliente, esto les parece fascinante, ¿no? Además, solemos arrancar a veces cuando tenemos en primavera, bueno, en primavera no, cuando empiezan a caer las primeras nieves, vamos a ir con la baza y sacamos los tubérculos, ¿no? Y en ese momento se los enseñamos a los clientes, ¿no? Y alucinan. Y aquí tenemos el plato del país. Esto, por ejemplo, eran coles colgades, ¿vale? Le llamamos, esto viene de un plato que se llama trunfes colgades. Y el término colgades en patués, en nuestra fabla, perdón, significa olvidadas. Y esto era una técnica tan básica, tan sencilla como pues cuando se apagaba la chimenea, se quedaban las ascuas y se iban a dormir, se metían ahí las verduras. Esas verduras se asaban y al día siguiente por lo general se hacía una ensalada, ¿vale? Se hacía una ensalada pues, con patata, con pimiento, con zanahoria y se ponían unas sardinas de cubo, lo que había antiguamente. Entonces este fue el primer plato que creamos con esa identidad que eran las coles colgades. Entonces pues asamos a
con el calor de la brasa después del servicio, las coles enteras se asan y ahora las tenemos en otro formato, las tenemos con calabaza, por ejemplo, es un plato que hemos vuelto a recuperar en otro formato, pero aquí lo teníamos con un papel de pimiento, con una pimentada también en la base y con las sardinas, pues que en vez de cubo las hacíamos nosotros, ¿no? Las salábamos y las ahumábamos. Y este plato, cuando lo empezaron a probar, al principio nadie lo quería y luego no nos cabían las coles para asar. O sea, era un plato que lo teníamos súper limitado, ¿no? Porque todo el mundo quería venir a probarlo. Y fíjate que a día de hoy todavía no vienen al restaurante y cuando estás explicando que les vas a poner una col, te miran como voy a comer una col en un restaurante de estrella Michelin, ¿no? Pero si conseguimos darle un valor al final a la gente, un producto tan humilde se convierte en una experiencia, ¿no? Y simplemente es porque ahora lo que buscamos son experiencias reales o buscamos un poco todo eso y comer rico, ¿eh? Que no nos olvidemos que al final es lo más importante. Aquí tenemos la tapa, el filipino, que esto realmente viene la idea nació de un enfado mío, porque cuando yo en el menú quería poner paloma, un proveedor me llamó y me dijo: Iris, ¿cómo vas a poner paloma en la carta? Es que nadie te va a querer comer paloma. Y yo, claro, quería poner paloma sí o sí. Y obviamente, pues no muchos clientes querían comer paloma, porque a muchos les recordaban las palomas de la calle y tal, pero otros muchos pues son muy fanáticos de comer este tipo de aves, ¿no? Entonces, cuando nos queríamos presentar al concurso, dijimos: vamos a hacer que todo el mundo coma paloma y vamos a hacer una tapa súper buena, que te la metas en la boca, te explote y a ver cuántas cajas de palomas llegamos a cocinar. Efectivamente, perdí la cuenta de las palomas que cocinamos, hicimos muchísimas cajas, no sé si llegamos a las toneladas, pero pues conseguimos vender, pues igual nos acercaremos al 1.000.000 de tapas de paloma. Entonces fue un poco la puncarrada de decir: yo puedo al final poner paloma en mi menú y que todo el mundo se la coma y encima le guste ese producto, ¿no? Eso es un poco, siempre hemos sido así un poco macarrillas de decir: me han dicho que con esto no, pues lo voy a conseguir, ¿no? ¿Cómo voy a poder potenciar este tipo de productos? Y, bueno, al final la importancia de la tradición, ¿no? Esto es el mensaje que intentamos llevar fuera de nuestras casas un poco, y nos damos cuenta que la tradición no solo es lo que ha pasado, que tenemos que estar profundamente agradecidos, gracias por esos 33 años manteniendo la tradición de los crespillos, porque es algo realmente increíble y es algo que ha creado también territorio, ¿no? Y que tengamos una identidad. Pero también tenemos que saber que la tradición tiene que ser el presente y que las mantengamos para que pueda haber un futuro. Pero es que también podemos crear nuevas tradiciones, y eso también está en las manos de los jóvenes, que podamos seguir luchando por eso, que no nos dejemos caer y que tengamos entusiasmo para hacer las cosas. Esto es, pues, sobre todo cuando vamos a ponencias de gente joven, es un mensaje que intentamos llevar y que se vayan con ganas de hablar, de conversar y de compartir conversaciones, ¿no? Para mí tiene más sentido que venga mi abuelo, que es el que me ha enseñado a poder hacer esa receta, ¿no? Además, es gracioso porque cuando yo empecé en la cocina hace 16 años, le escribí como: Yayo, ¿me das la receta de los crespillos, que tengo que hacer un postre en un restaurante de Zaragoza que trabajaba? Y ese mismo día vino la cofradía del crespillo y me dijeron: ¿qué haces esta tarde? Y les dije: pues descansar. Me dijeron: ¿quieres venir a la tele a hacer los crespillos? Así que mi primera vez que salí en la televisión fue haciendo los crespillos, la receta de mi abuelo con 16 años. Además, es gracioso ese vídeo. entre mis empleados siempre corre para reírse de mí. Y bueno, aquí os cuento un poco los platos, un poco lo que os contaba, ¿no? Los platos que hemos estado haciendo para recuperar y de qué forma los podemos innovar, ¿vale? Aquí tenemos una torteta, además esto es un producto que muy poca gente conoce, además creo que es en la Ribagorza, y es un producto que los que vienen de fuera les es algo totalmente por descubrir, ¿no? Lo que sí que es verdad que si podemos unir, aquí se hace la torteta, pero en todas las partes de España la sangre de la matacía es algo que nos ha unido, ¿no? En diferentes formatos, y es algo que nos ha alimentado a generaciones. Y es algo que ahora parece que le asco trabajar con la sangre y no tiene ningún tipo de sentido.
Esta es lo que hicimos, esto no es una torteta de cerdo, esto pues estuve hablando con los que llevan el tema de los esturiones y con Caviar Pirinea. Entonces con los esturiones más grandes, cuando los iban a matar, les dije que si me podían guardar la sangre. Entonces pues cuando los desangraban, me removían la sangre, me las pasaban al momento y me las estuvieron enviando, ¿vale? Entonces hicimos una torteta de río, hicimos la misma versión pero llevada al río, ¿vale? Pues eso era un poco la innovación que podíamos hacer. Algo que me gusta contar de este plato, recibí como 3 comentarios, los típicos que dejan en Google, pero el que más gracia me hizo como ¡buah! He ido a este Estrella Michelin y menudo asco, te dan sangre de pescado. Si las abuelas levantaran la cabeza. Y tú si estudiaras algo, como muy paradójico, ¿no? Entonces vemos esto y la desinformación que hay y la información que hay que enviar todavía de lo que estaba pasando, porque si ya mi generación nos estamos olvidando de eso, realmente nos hace gracia, pero da pena, ¿no? Ese comentario, ese es el único que quise hasta comentarle, en plan, jo. Pero bueno, aquí por ejemplo, esto es el rancio. Nosotros trabajamos mucho con el sabor rancio y además a nivel nacional hemos estado mucho lanzando el mensaje de si el rancio es bueno o no es bueno, o si es un defecto, ¿vale? Por lo general fuera de nuestro territorio el rancio lo ven como un defecto, ¿vale? Pero para nosotros es algo que forma parte de nuestra genética casi, ¿sabes? Y de nuestro paladar. En Benasque el rancio lo solían hacer con la grasa de la riñonada y esto se formaba con sal, se guardaba en la despensa y se dejaba enranciar, ¿vale? Entonces, cuando llegaban los inviernos duros, en las ollas había patata. Había patata que habían guardado en la despensa y a esa patata le añadían esas trufas, esas bolas de sebo, ¿vale? Entonces, uno de los primeros platos que registramos en el Valle de Benasque son las trufes d'entrées, patatas con sebo. Y es el típico plato que cuando preguntábamos a alguien que lo había comido, dice, no quiero volverme a comer ese plato en la vida, porque lo habían comido muchísimo, ¿no? Pero llegó un periodista a nuestra casa y nos dejó un comentario que a nosotros siempre nos gustan las críticas para poder avanzar, ¿no? Que dice, me gustaría saborear lo que la gente del invierno comía en estas casas. Pues entonces tenemos que poner patatas con sebo en el restaurante, ¿no? Porque al final la gente parecía que lo estaba pidiendo, no estaba pidiendo otro tipo de innovación. Entonces, ahora mismo en el menú tenemos esas patatas con sebo, entonces, pues obviamente ponemos patatas con sebo y lo que hemos visto como con esos 2 productos podíamos hacer un plato de alta gastronomía, ¿no? Por un lado tenemos la patata con sebo, de ese sebo que hemos ido enranciando, y por otro lado, bueno, esto es un poco específico, ¿no? Estamos haciendo unos caldos que estamos fermentando verduras con un hongo y cuando conseguimos esa fermentación estamos sacando unos caldos muy aromáticos de verduras fermentadas, pero no es el típico fermento malo de nevera, ¿eh? Ni con hongos raros, sino es un hongo que lo que nos ayuda es a poder fermentar. Pero esto ya no me voy a poner tan técnica. Entonces hacemos ese caldo fermentado y luego por otro lado trabajamos la patata en crudo en un sistema de conservación en encurtido, ¿vale? Pero jugamos con solo 2 productos, cómo podemos potenciarlo y sacar todos esos aromas dentro de un plato. Pues resulta que ahora este plato es de los que más gusta a los clientes que vienen a nuestra casa, ¿no? Que dicen, es que de repente llegas, te sientes en una Estrella Michelin y te comas una sopa y te sepa la de tu abuela y dices, ostras, qué bonito, ¿no? Y qué guay el poder volver a recordar esos sabores y algo tan básico, ¿no? Que al final es que la comida, si algo hemos ido viendo durante la historia, que para poder alimentarnos teníamos que hacer que esa comida estaba buena, ¿no? Y tenemos que seguir un poco intentando hacer eso, aunque ahora pues, bueno, hay miles de técnicas y muchísima innovación para poder hacer estas cosas. Aquí, por ejemplo, esto es un plato que aquí rompemos un poco toda esa tradición, pero hemos querido simular un plato que es un ceviche es un plato peruano, pero todo con producto que teníamos en el Valle de Benasque, ¿no? Entonces, por lo general lo hacemos
con setas, con cangrejo de río, con las avellanas, lo que hacemos es cocerlas con anís para que se queden blanditas y que simulen esa mordida del maíz. La calabaza la caramelizamos. Y luego la leche de tigre, que es esa salsa cítrica que de normal se hace con limas. ¿Os acordáis al principio que os he dicho que las manzanas este año no nos han madurado? Pues para nosotros, claro, era un producto menos que podíamos usar en nuestro menú. Pero en vez de verlo como un defecto, dijimos, vale, de las manzanas tenemos un montón de acidez. Entonces, a través de otra técnica que nos lleva unos 30 días, extraemos la acidez de las manzanas y hemos conseguido sacar el mismo cítrico que nos podía dar una lima, ¿vale? Entonces hemos conseguido hacer esta leche de tigre, esta salsa cítrica a través de las manzanas. Entonces, solo con producto nuestro hemos conseguido hacer un plato que parece uno peruano, ¿no? Entonces esto, pues dentro de lo que hablamos de identidad de territorio, no la perdemos y aquí es un poco la innovación que podemos poner, un poco más divertida. Aquí, con estos dos ya acabo, también otra manera de trabajar que tenemos, por ejemplo, este plato, que estaba señalando yo al ordenador como si estuviera en casa. Este plato es una receta que sacamos del recetario de Juan Altamira, nos ofrecieron poder ser embajadores y una de las condiciones que me pusieron fue que me tenía que leer todo el recetario de Juan Altamira, así que me puse manos a la obra y empecé a sacar todo ese recetario del siglo XVIII, ¿vale? Juan Altamira pues, fue un monje que, por decirlo divertido, porque además él escribe mucho en clave de humor, hacía grandes comilonas para todos sus amigos en el monasterio y aparte pues las empecé a dejar por escrito y pues nos dejó uno de los primeros legados aragoneses que tenemos, ¿vale? Entonces, pues a él le debemos mucho de la estructura que tenemos en nuestra cocina aragonesa. Esto, por ejemplo, es la codorniz, lo que hacemos, la royal, la albardamos con col, con hojas de col, de las coles que me tengo para el primer plato, pues aprovechamos las hojas verdes y con esto lo enrollamos y hacemos una salsa que la hacía con membrillo y especias, ¿vale? Estas especias nosotros en el Valle de Benasque, bueno, las que nunca faltaban en los discos de Pilarín, era canela, anís y enebro. Entonces nosotros jugamos con ellas. Y por ejemplo en la pechuguita ya le ponemos más innovación porque las maduramos con boletus, luego las terminamos con una jalea de piñas de pino, ¿no? Que al principio en el vídeo también habéis visto que jugamos ahí con los pinos. Pues de eso, por ejemplo, sacamos la resina de los pinos para hacer jaleas super aromáticas y por otro lado con la corteza del pino lo usamos como si fuera la canela, ¿vale? Contiene otros aromas mucho más torrefactos que por ejemplo para la pastelería nos va genial. Y por ahí tenemos el cordero. Nosotros ahora estamos trabajando en el valle de Gisaín, en nuestro valle vecino, pues un amiguete con el que yo estudié ha conseguido sacar adelante una escuela de pastores. Y bueno, el pastoreo es algo que corre realmente peligro, ¿no? Ya tanto para nuestros montes principalmente, para nuestros campos, para que se fertilice la tierra y que luego pues al final tenemos que apoyar ese tipo de consumo, ¿no? Que compremos sobre todo a esos pastores y les ayudemos a que puedan salir adelante y que crezca este oficio, ¿no? Y sea remunerado como se merece. Entonces nosotros trabajamos directamente con ellos, pero además yo no les digo yo quiero que me envíes pierna, yo quiero que me envíes costilla, sino cada vez que termina la semana a mí me envían la carne que no han podido vender, ¿vale? Sea pierna, cuello, costilla, paletilla. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con cada pieza y darle el valor que se merece, ¿vale? Por otro lado, la salsa que veis, también de las queserías nos envían, cuando se prensa el queso, cae todo el suero y ese suero por lo general es muy contaminante, ¿vale? Y entonces tirarlo a la tierra tienen que hacer otro tipo de procesos. A nosotros nos lo envían y les hacemos unos cambios químicos que nos ayudan a madurar la carne y entonces una vez que lo tenemos, cocemos el cordero madurado con ese suero y cuando reducimos el suero una vez cocido se nos reduce. Entonces lo que hemos conseguido sacar es un tofe de cordero y hacemos un plato que es cordero al cuadrado, pero llamamos sin añadir verduras ni añadir nada más. Hemos conseguido tener el cordero súper tierno, súper aromático, con esos sabores a pasto y con el suero del propio animal, ¿vale? Sin añadir nada más. Esto es un poco, os cuento, pues, para que os entreguen ganas de venir a un restaurante. Un poco de marketing. Y ahora pues venimos a los fresquillos, ¿no? Que al principio me he adelantado, que al final
vamos a contar aquí la historia del territorio y bueno, yo creo que usted siempre corre un poco el pique, ¿no? A ver quién los hace mejor, quién estos están más buenos, estos no. Pero es que los más buenos son los de mi abuelo. Así que bueno, un aplauso para él, vamos a hacer ahora la receta. Y bueno, lo que vamos a hacer es la receta que aquel día me pidió para que yo la pudiera llevar a la tele. Yo la sigo teniendo apuntada en mi libreta y simplemente pues enseñaros, ¿no? Al final cómo se hace la masa y que el maestrillo nos cuente su truquillo. ¿Te vienes para aquí ya yo? ¿Te vienes? ¿Se oye? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a ello, ¿no? Primero empezamos con el cocimiento. Cocimiento. Bueno, el cocimiento, ya sabes que agua, anís en grano y naranja pegado o la naranja. Eso es. Aquí lo que hemos hecho, que ya también lo hemos traído de casa para que se quedara frío, se corta la naranja, se añade un poquito de anís y agua. Y esto se calienta y se pone a reducir un poquito. Sí, no mucho, pero bueno, tiene que estar hirviendo a fuego medio pues unos 15-20 minutos, para que salga un jugo bueno. Potente. A mí me recuerda un poco esto que al final es un poco como si echáramos agua de azahar, ¿no? El agua de azahar es una extracción de naranja, de esta manera es la manera aragonesa de hacer un cocimiento, de extraer esa aroma de la naranja, ¿no? Para la masa. Eso del cocimiento, pues hay muchas maneras de hacerlo, cada uno tiene su secretillo, ¿no? Y no lo cuentan tampoco. Tiene su eso y eso no. Lo demás, pues a ver, pues es las cantidades más, menos, según los crespillos que vas a hacer, la cantidad que vas a hacer. Pero ya, pues, los ingredientes todos son. Ya poco a poco pues iremos poniendo eso. El principal ingrediente es la borraja. Que nos la han traído macetas hoy, ¿eh? La muy maja. Que sean así todas frescas y tiesas es un principal. Si están murcias y eso no. Hemos tenido enchufe hoy, ¿eh? Pero nos han traído. Aunque te digo que bueno, podemos dar pocos ejemplos aquí en Barranco, porque la mayoría Han aprendido bien. Son maestros. 30 años que llevan haciendo crespillos ya me dirán. Bueno, pero haremos lo que... Pues nada, empezamos. Nos hemos traído la chuletilla, para no fallar. Empezamos a poner... Tenemos que añadir. Tenemos las hojas. Tenemos que poner un huevo, lo primero de todo. ¿Ese lo bato ya o echamos más ingredientes? Lo dejo batido primero. Empieza a batir y luego ponemos el azúcar. No pongas el azúcar y el también. Ahora tenemos que poner una taza de azúcar. Sí. Además he traído la taza, ¿eh? Me decían ayer los mis chicos de cocina, ¿te vas a llevar la taza? Y digo, que claro, me voy a llevar la báscula. ¿Vale? Así, ¿no? Claro, no es igual hacer una demostración así que no hacer que el pillo dormir o lo que sea, ¿eh? Así cuesta más. ¿Verdad? Yo cuando tengo que cocinar para menos me cuesta más que cualquier En la cosa. asociación teníamos para batir esto, teníamos una varilla eléctrica. De las grandes. De las grandes, porque si no, fíjate. Oye, me acuerdo cuando llegaban los crespillos, nos preparaban, somos 14 primos y teníamos crespillos para todos los primos, pero para aborrecernos, que me acuerdo que venía mi madre, oye, ¿habéis desayunado? ¿Os habéis comido los crespillos del día o no? Continuamos. Esto hay que batirlo ahora. Vale.
Igual voy a poner para que se vaya encendiendo la tele, ¿no? Para cuando lo tengamos. Ahora nos ponemos el... Casi luego lo tenemos calentito. Cuidado, no te quemes. Vale, ahora tenemos que echar el cocimiento. También, ¿no? Media tacita tenemos por aquí. Que aquí ya tendríamos el cocimiento, que ya veis que cambia la textura. Es súper aromático. Y ahora mezclamos. ¿Lo mezclamos otra vez? Los ingredientes que vayan cogiéndose todos. Vamos, uno a uno y mezclando. Ahí lo tenemos. Ahora tenemos media taza de leche. Y ya cuando sean los quesillos de barbastro son los mejores. Los yayos siempre te dan lecciones de vida, ¿eh? Cago en la leche. Ahora tenemos media cucharadita de anís en grano. Yo lo he traído un poco molido. Sí, sí. Sí, porque ¿Así? en grano se nota mucho después en la hoja y muchas veces nosotros en casa no ponemos tirarle. ¿Ah, no ponéis anís? A mí me parece que el anís era como todos los dulces que tienen anís, que ya encuentras muy pocos, pero tienen algo especial. De pequeña no me gustaba y ahora es como que te crea vicio. Aquí ahora tenemos un chorrito de anís, el que me digas, ¿eh? Un poquitín más. ¿Un poquito más? Te he dicho que no faltaba algo que era más fuerte. Vale, ahora tenemos un chorrito de anís, un chorrito de aceite de girasol que nos han traído de Somontano para no hacer la competencia. Sí, mejor. También me dices, ¿eh? Ahí. ¿Y mezclamos un poquito? Me he olvidado. El aceite. Y ya nos queda un pellizquín de sal. Poco es. Aquí. Y un chorrito de vinagre. Ahí se oye muy bien, no sé. Esta causa es en la piel, ¿eh? ¿Así? Ahí lo tenemos. Fijaros, aquí ha venido el truco de verdad. Y ahora nos toca la harina, ¿no? ¿Cuántas tablas voy echando al principio? Ahora pone, a ver, para esto, de momento, que esa tarjeta 4. Luego ya veremos que ahora, según lo que pida la esto se va poniendo más harina. Sí, porque si te pasas de harina, por ejemplo, ¿qué rectificas? ¿En leche? A leche hemos echado. ¿Qué rectificarías? ¿En leche o en más cocimiento a un poco a partes iguales, no? Mejor no pasarse. Cuando levantas de arriba esto y haces así, Oye, es un poco complicado todavía. estamos claros. ¿Le echamos un poco más? Habíamos echado 3, ¿eh? Ahora vamos a por la cuarta. Para que veáis que no se empaña. Ahora parece que cambia, ¿eh? Que no pasa. ¿Así lo verías mucho? Se ha pasado un poco.
¿Sí lo tenemos? 4 es la exacta, ¿eh? ¿Así bien? Ahora la tengo. Sí. Si está muy ligera, pues no la pasta. Tiene que coger el punto de la pasta que Ahí como lo ves la textura, ¿sí? Vale, tenemos ahí el aceite calentando. ¿Lista la prueba? A ver qué tal está esa. Perfecto. Y ahora las dejas un rato, tal cual las pasemos, las vamos friendo. ahora el aceite tiene que estar bien caliente. Si alguien tiene algún truquillo que lo quiere lanzar también, dejamos ver. Al saltar la levadura. ¡Uy! Era para crear tensión. Vale, esta tenemos que echar media cucharadita, habíamos dicho. Que no os voy a decir nada, pero tengo la cucharita de Fernando. Vamos a dejarlo bien. Lo tenemos. De las buenas, ¿eh? Maneja la voz de las sí, sí. 33 me han dicho. Vamos a ver si queda. Porque la metes hasta abajo. La abriríamos así mejor, ¿no? ¿Me lo ves bien? ¿La he hecho entrar? Tenemos la primera. Y preparamos la segunda. Bueno, mira, ahora me va cogiendo ahí bien. Yo no sé si me van a contratar para el domingo. Tenemos un par, ¿no? Aquí me han puesto grifo, pero cuando me llevaron a la tele me printé un montón y no me trajeron ni papel, y me pasé todo el programa luego así. Vale, una vergüenza tremenda. Y teníamos por aquí para descubrirlas. Y aquí me vale para azúcar a mí, ¿verdad? ¿Y luego? Una opción que de boost de más potencia, por si necesitáis que caliente más. No, está ahora perfecto. Al boost tiene sube un punto bajo. Vale, Encima gracias. de los. Y lo vamos teniendo perfecto. También de lo que se trata que luego se nos dé la hoja, ¿no? Si os gusta el proyecto.
por la campaña. Además nos hemos puesto... Oye, yo creo que ha quedado... ¿Bien? Sí, me y ahora lo tendríamos que pasar por aquí, ¿no? Un poquito de azúcar. Pues ya queda bien. ¿Otro más quieres? Venga. Creo que ahora ya lo tenemos dominado, ¿eh? Bueno, ahora ya se van. A esta temperatura está bien. Aquí me falta ahora contar un chiste como la niña. Wow, es que ya se ha quedado nuestra... Ahora sí, ¿eh? Sí, yo creo que ya lo que no les vamos a dar. ¿Sí? Me va a hacer más caro las chicas. Al final todas las sopas, ¿eh? A mí. Nada, sopas. La jornada no nos pagará. Que si queréis, mientras vamos viendo alguno más, si queréis hacer una ronda de preguntas, si queréis preguntarme algo a mí o a mi abuelo, si os habéis quedado con la duda de algo también de cocina, que os apetezca. Sois todos vergonzosísimos, ¿eh? Nos vamos a preguntar. ¿Qué tal? Iris, ¿podemos hacerte una entrevista dentro de un momentín? Sí, claro. Claro, que interrumpamos. Sí. ¿Sí? Vale. Gracias. ¿Ya habéis visto esto? De aprovechar aquí la pasada. Esto también es de los niños, ¿eh? Yo creo que vamos a parar porque hay que pararla para que podamos terminar la ponencia. ¿O no hay prisa? No. Quiero lo que vosotros queráis. Es que no se dejan solas. Bien. Eso está eso. Así somos. Eso de dejar. Venga, voy. Hola. Hola. Me ha gustado mucho tu exposición y sobre todo reconocer el valor de las tradiciones porque vivimos al pasado. La pregunta es, visto que confiáis con flores de dientes de león, ¿para qué las utilizas? ¿Para platos salados, dulces, para aromatizar? ¿Y Pues, las guardas en frascos de cristal? Sí, tenemos diferentes elaboraciones con ellas. Y además intentamos trabajar todo el proceso del diente de león. Ahora lo que el año pasado empezamos a hacer, cuando empieza a crecer la flor, empieza a crecer
el capullito pequeño, eso lo cogemos, ¿vale? Y lo que hacemos, lo fermentamos, porque cuando una planta está muy verde, tiene ese sabor, ¿no? Un poco de clorofila, lo que hacemos es fermentarlo. Lo fermentamos primero durante 5 días, y una vez que ha fermentado, las fermentaciones quitan las tonalidades verdes a las verduras. Y entonces lo ponemos a encurtir, ¿vale? Entonces lo que hacemos es como el capullo, lo llamamos alcaparras de monte, ahí tenemos alcaparras de monte, y lo que hacemos luego las cortamos a la mitad y se queda la flor dentro, súper bonita. Entonces lo usamos para decorar y que luego está súper dulce, es un bocadito muy dulce que te da una tonalidad al plato. Luego por otro lado usamos la chicoina también, en modo de ensalada, y la flor, lo que hacemos por lo general es hacer una jalea, ¿vale? Las ponemos en agua con naranjas y limones exprimidos y lo dejamos 24 horas reposar. Una vez que tenemos ese reposo que ha sacado todo el polen, porque mola extraer el polen porque luego también nos da mucha textura, hacemos una jalea. Y esa jalea que se queda dulce, tenemos la tarta de queso que hacemos en el Archives, que es bastante famosilla, la terminamos con la jalea de diente de león. Pero ahora también las usamos como la pechuga de la codorniz, este tipo de caramelos tan silvestres, lo que hacemos es para lacar carnes también, y se te queda mucho con el aroma. Lo hacemos tanto con el de diente de león como cuando extraemos la resina de las piñas de pino. Sí. Ya lo hemos conseguido con la flor cuando la soplas, cuando se transforma en blanco, por eso todavía no hemos conseguido. Oye, ahora sí, que mira yo... Qué envidia. Lo digo por el abuelo, lo de la Sí, la verdad que esto es un privilegio. Y mira, una de las frases que más nos gusta decir que nuestra generación, somos la última generación en comer la comida de nuestros abuelos, porque ahora ya realmente se ha perdido. Entonces tenemos la fortuna de haberlo podido probar, porque ya vienen generaciones por abajo que no lo han tenido y ya lo empiezas a escuchar y es muy fuerte. Así que gracias. Me dicen que también están un poco calientes. Espera, porque yo voy a faltar más. Claro. ¿Será? Les hago las puertas. Tengo cuchillo. Venga, prepáralo. ¿Lo damos con la servilleta? Sí. Sí. Esto de servir aquí, se ve. Por aquí y luego damos las servilletas también. Todavía ¿más abajo? Oímos traición. Gracias. Yo sé cuál es la que... Ahí la cartela esa. Bueno, mira, ahora han salido muchas cosas. Poneros aquí. A ver, ¿quién estaba pronto?